director ejecutivo del CONAM, asambleísta nacional del movimiento Creo. Asambleísta Donoso, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Belkis, buenas tardes, Fabricio Cosigual, muchas gracias por la entrevista. Asambleísta, bueno, no es la primera vez que los asambleístas, particularmente de la oposición, asisten a los informes a la Nación. Ya ha ocurrido en años anteriores y esta vez no fue la excepción. Usted estuvo presente el día de ayer. ¿Cuál es la primera lectura respecto del informe brindado por el presidente de la República? Gracias, Belkis. La Constitución Política del Estado y el Código de la Democracia establece deberes y derechos de la oposición. Uno de ellos, en cuanto a los deberes, es asistir, escuchar el informe del presidente de la República a la Asamblea. Si es que alguno no sabía, por favor, corrijan sus lecturas. El presidente debe rendir cuentas a la Asamblea, y yo soy asambleísta, y como tal acudo, cumpliendo mi derecho y mi deber, para escuchar precisamente ese informe. Pero hay colegas suyos que no lo hicieron, que no lo hacen. Yo he asistido desde que soy legislador siempre, porque yo siempre cumplo con mi deber. ¿Y por qué no asistieron todos los legisladores de Creo? Hay que preguntar, dos están enfermos y otro se fue de viaje. Correcto. Bueno, es que hay quienes pensarían, de pronto, como son de la oposición, de pronto no les interesa, claro, están... Es posible que hayan diferentes criterios, pero yo cumplo mi papel como jefe del bloque legislativo de Creo, el principal bloque legislativo de la oposición aquí en el Parlamento, y cumplo mi deber como parlamentario. Siempre lo he hecho y lo haré. Justo. Siga, Belkis. Creo que vamos a preguntar lo mismo. Por supuesto. ¿Qué sabor le deja el informe del presidente de la República? Se han destacado aspectos en materia, de avances y logros alcanzados por el gobierno nacional en materia de educación, de salud, en cuanto a la economía del país y demás. Muy parecido al primer informe que escuché en el año 2014, muy parecido. Alguna referencia a la caída del precio del petróleo, que tampoco es gran cosa, porque aún ahora sigue siendo el precio más alto que ha tenido el Estado ecuatoriano en toda su historia en cuanto al precio del petróleo. 50, 55 dólares por barril, no ha tenido ningún régimen pasado. Por lo tanto, no me vengan a decir que a la caída del precio del petróleo es de la gravedad que se la pinta. Ya hubiesen querido otros gobiernos tener el precio del petróleo en 50 dólares del barril. Primera cosa. Segunda, claro que hay un par de novedades que no me gustan. Uno, el impuesto a las herencias. Ya existe de suyo un impuesto a las herencias. En el año 2007 se subió ese impuesto a las herencias. Con la reforma tributaria de la Constituyente. Exactamente. Y hoy el gobierno, el presidente en su informe, parado ahí justo donde estoy viendo, nos menciona que va a remitir a la legislatura un nuevo proyecto para subir más todavía o establecer impuestos a las herencias de todos los valores, bienes inmuebles, me imagino, y valores en general, por sobre los $35,000. Fabricio, un departamento de la clase media en Quito vale $60,000. Un pequeño departamento de la clase media en Guayaquil vale $70,000. Por tanto, clavarle un impuesto a la herencia a todo lo que sobrepase los $35,000 me parece exagerado, porque la clase media tiene derecho a vivir mejor, a no pagar tanto impuesto. Pero usted se opone al concepto del impuesto o al monto del impuesto, tomando en cuenta que ya existe, como mucho más al monto. Un impuesto. Su pregunta es absolutamente pertinente. Mucho más me opongo al monto. Pagar impuesto a la herencia por dejar a los hijos como legado económico, me refiero, material, de $35,000. Vamos, es exagerado el valor. Me parece que el presidente en esto sí se equivoca. Y ojalá cuando remita el proyecto haya corregido este error. Porque $35,000, casi no hay departamentos de una clase media y media baja que valga menos de $35,000. Y el ciudadano tiene pleno derecho a dejar en herencia a su hijo o a sus hijos un bien. Ya basta de tantos impuestos. Me parece un error. ¿Cómo se entiende este aspecto, más aún cuando el presidente ha justificado el envío de este proyecto de ley bajo el criterio de que se busca regular de alguna manera la acumulación de la riqueza? No, aquí hay una clara urgencia fiscal. El Estado ecuatoriano ha recibido en estos últimos 8 años más o menos $230,000 millones. Y aparte de haber recibido ese monto, que es altísimo, estamos endeudados. Ya tenemos una deuda que más o menos está en el 30% del PIB, del Producto Interno Bruto, acercándose peligrosamente al tope que la Constitución establece, que es del 40%. De tal manera que, primero hay una urgencia fiscal, y si no, pregunto a manera de respuesta, por supuesto, Belkis, ¿por qué no establecieron este impuesto hace 2 años, hace 4 años,
Hace 6 años. ¿Por qué lo hacen ahora? ¿Y lo de la plusvalía Porque qué le parece? porque se gastó, permítame terminar la idea, porque este gobierno gastó lo que tenía y también lo que no tenía. Entonces, esa urgencia fiscal hace que el gobierno quiere echar mano de lo que pueda y ahora quiere echar mano de una clase media que merece más respeto. Bajo la misma tónica viene el otro anuncio del presidente respecto de la plusvalía, ¿o ustedes tal vez hay una diferencia? Ahí hay un tema diferente. ¿Qué culpa tiene el ciudadano que le construyan determinada obra que de pronto no le es útil? Porque además no quiere vender su bien. La pregunta es, ¿cierto es que se puede generar plusvalía? ¿Y si se genera lo contrario, Fabricio? Si se genera minusvalía, me explico. ¿Qué tal si al lado de su terreno, de su pequeña casa, le construyen un cementerio? ¿Qué tal si le construyen una bomba de gasolina? O un terminal terrestre. O un terminal terrestre, o una cementera, o una discoteca. Bajará el precio de su bien. El Estado, con este proyecto de ley que nos dijo el presidente Correa ayer, ¿le va a restablecer al ciudadano esa pérdida, esa minusvalía? La respuesta es no, pues. Entonces, me parece que se está exagerando con este tema de que, porque le construyen algo que además en todos los países del mundo se hace, le claven más al ciudadano. Para eso existen, desde el punto de vista municipal, las tasas de mejoras, pues, que le cobren las mejoras, pero no un impuesto a la plusvalía. Le voy a poner un ejemplo. Se construyó, y el presidente lo dijo, se construyó el edificio de la UNASUR. ¿Qué culpa tiene el ciudadano que vive por allí que le construyeron un edificio a costo de $43 millones? Como tampoco tiene culpa, más bien la culpa es del Estado, si le construyen una gran discoteca al lado de su casa, que bajará el precio de su bien. En otras palabras, hay que ser justos. Hay que establecer el justo medio, hay que legislar para todos y para las más variadas situaciones, pero decir que el ecuatoriano se ha enriquecido ilegítimamente, así se dice, porque le construyeron una carretera o una sede de la UNASUR. ¿Y qué pasa? Repito, si le construyen algo que más bien le hace bajar de precio, una cementera, o una discoteca, o un cementerio, que es gravísimo. Es O decir, una gasolinera. Para finalizar, usted está en contra de los dos temas. Por lo menos tal y como nos pintaron, porque no tengo el proyecto. Exacto, no tenemos Así el proyecto para abundar en pero detalles. conceptualmente no puede estar de acuerdo en que le claven más impuestos a un ciudadano que tiene un bien que quiere dar en herencia a sus hijos por sobre $35,000. Es bajísimo. Tal vez si alguien me podría decir que se quiere cobrar mayor impuesto a herencias enormes, podría tener su cierto sentido, pero que nos expliquen primero. Y con respecto a lo segundo, por Dios, ya existe el impuesto a la plusvalía y existe municipalmente hablando las tasas de mejoras, cobren mejoras, pero no una nueva tasa impositiva llamada impuesto a la plusvalía. Muy brevemente, asambleísta, Dígame. si bien todavía no conocemos los términos de este proyecto de ley que será enviado, ya el tema de la plusvalía no se contempla de alguna manera en la ley de ordenamiento territorial Sí. que se tramita aquí en la Asamblea. Así es, pero todavía no está aprobado. Se lo tramita y yo en mi intervención en el primer debate, y usted es testigo, Belkis, yo manifesté algo similar a lo que le estoy haciendo ahora. Mi preocupación existe. ¿Por qué? Porque yo soy un asambleísta de oposición, pero propositivo. Yo propuse 2 redacciones particulares a la ley que usted menciona, Belkis. Ojalá el presidente de la comisión acoja mis observaciones dadas de buena fe y en muchos casos con conocimiento de causa. Asambleísta, gracias por el tiempo. Yo soy el agradecido. Muy amable. Patricio Donoso, asambleísta nacional por el movimiento Creo. Una pausa. TDL Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa, a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet en vivo.asambleanacional.gov.es.